Bienvenidas y bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Tenemos sobre la mesa un material que francamente invita a cuestionar muchísimas cosas. ¿Mm? Ujú. Cosas que damos por sentadas sobre cómo funcionamos todos los días. Y vamos a analizar a fondo un texto con tintes profundamente filosóficos y psicológicos, titulado Vivir peligrosamente. Que es un título bastante provocador. Muy provocador. Y de hecho, quiero hacer una aclaración desde el primer segundo para quienes nos escuchan, porque la misión de hoy no tiene absolutamente nada que ver con saltar en paracaídas. Claro, no es adrenalina física. Exacto, cero deportes extremos. Cuando el texto habla de vivir peligrosamente, se refiere a una aventura mucho más vertiginosa. Hablamos del acto de enfrentarse a la propia mente y a la realidad sin ningún tipo de filtro. Sin red de seguridad. Totalmente. Para arrancar, ¿cómo podríamos dar un poco de contexto sobre este material y por qué es tan relevante hoy en día? A ver, el texto parte de una premisa que señala una desconexión fundamental en la experiencia humana. Plantea que la verdad, o lo que el autor denomina el fondo de la realidad, no es algo místico que esté lejos. Ujú. No es inalcanzable. Está aquí mismo. Lo que ocurre es que es el ego humano el que vive en un estado de exilio constante. Un exilio de la realidad, digamos. Así es, porque vivimos proyectados en recuerdos, rumiando el pasado constantemente, o en fantasías, armando estos planes milimétricos y temiendo futuros imaginados. Sí, futuros que casi nunca pasan. Exacto. Y el punto central aquí es que ese fondo sigue ahí, sigue respirando con nuestra respiración. Pero la identidad humana prefiere habitar en sus propios sueños. O sea, prefiere la proyección a la realidad desnuda. Totalmente. Y esto es clave para entender todo el análisis. Y fíjate que esto conecta directamente con el perfil de quienes suelen buscar este tipo de análisis a fondo. Hablamos de personas curiosas, profesionales que probablemente tienen agendas repletas, Vidas muy ocupadas. sí, responsabilidades constantes. En esta era de sobrecarga de información y de hiperproductividad, es casi que un reflejo automático construir una identidad basándonos en lo que seremos en el futuro. Claro, el yo del mañana. Exacto. O en esa historia hipereditada que nos contamos sobre quiénes somos. Se arma un personaje. Es como tener un perfil de LinkedIn, pero mental. Es una analogía perfecta. Se construye un personaje muy, muy denso. Y renunciar a esa ficción duele profundamente. Claro, porque es lo que nos sostiene. Así es, el texto es muy analítico al explicar que el ego se alimenta precisamente de esa distancia, de ese exilio del presente, Sin una proyección hacia el futuro. sin algo que resolver mañana. Exacto. Sin un gran destino narrativo que cumplir, el personaje pierde sustancia, empieza a desvanecerse. Y como la mente sabe esto perfectamente, resiste con todas sus fuerzas el estar presente de forma desnuda y silenciosa. Bien, vamos a desempacar esto. A ver, Porque la primera parte del texto ataca directamente cómo intentamos manejar nuestra propia mente o buscar algún tipo de claridad. Plantea la idea de que la mente humana desea por encima de todo un progreso gradual. pasos y métodos. Sí, queremos pasos a seguir. Queremos garantías, un tutorial de 5 pasos que nos dé una sensación de continuidad. Totalmente. Y esto sucede porque a la mente le aterra cualquier cosa que huela a una ruptura real. Pero me surge una duda aquí. Tener metas, planificar o buscar estructurar el crecimiento personal, ¿no es intrínsecamente malo o sí? No, para nada. Entonces, ¿cómo diferencia el autor entre una planificación saludable y este exilio del ego del que hablábamos? Es una distinción crucial. Fíjate que el texto no condena el acto práctico de agendar una reunión o ahorrar para el futuro. Claro, la logística de la vida. Exacto. El problema surge en el tiempo psicológico. La mente convierte el propio despertar o la búsqueda de paz mental en una escalera decorosa y transaccional. Como decir, si hago esto, obtengo aquello. Así es. Es el típico, primero medito 20 minutos al día, luego me leo estos 3 libros y entonces alcanzaré la tranquilidad. La iluminación a plazos. Exactamente. Pero el argumento central es que la conciencia no funciona de esa manera acumulativa. La verdad o la comprensión real de uno mismo no es una mejora lineal del personaje,
No es descargar una versión 2.0 más optimizada de esa misma identidad ansiosa. ¿Sino que es algo más radical? Mucho más radical. La verdadera mutación es un salto, es una discontinuidad abrupta que acaba por completo con la centralidad de ese ego controlador. No es una evolución ordenada, es soltar la estructura vieja de golpe. Entiendo. Es como intentar organizar la naturaleza, lo cual es imposible. Y de hecho, hay una imagen en el material que ilustra esto a la perfección. Ah, la metáfora del jardín. Sí, esa misma. Compara la lógica del yo, de esta mente estructurada, con un jardín inglés. Quienes han visto fotos o paseado por uno saben a qué se refiere el autor. Son esos jardines milimétricamente recortados. Con los arbustos en forma de esferas perfectas. Exacto. Totalmente simétricos, controlados y, en el fondo, profundamente artificiales. Todo está exactamente donde debe estar. Ujú. Pero luego contrasta eso diciendo que la verdad se parece mucho más a un bosque. Y un bosque tiene hojas muertas pudriéndose en el suelo, hay viento impredecible. Ramas torcidas. Sí, un desorden que está palpablemente vivo. Son formas que simplemente no obedecen a ningún diseño humano. Esa metáfora del jardín inglés y el bosque encapsula perfectamente el dilema moderno. Fíjate que la mente lógica solo confía en lo que puede sistematizar y meter en una hoja de cálculo. Claro, si no se puede medir, asusta. Exacto. Todo lo que está realmente vivo le parece un caos. Y todo lo imprevisible lo interpreta como una amenaza existencial. El ego busca un crecimiento personal con líneas rectas y predecibles, pero la vida real siempre va a llegar con tormentas, hojas secas y desorden incluidos. Sí, Intentar podar la realidad para que encaje en nuestras expectativas es agotador. es como alguien que intenta controlar la incertidumbre de la vida codificando por colores cada minuto de su calendario. Totalmente. Y de repente, cuando ocurre un mínimo imprevisto, se derrumba. Entonces, vivir peligrosamente, según esta primera sección, significa exactamente eso. Ujú. Dejar de exigir que la realidad se ordene y se recorte según nuestros propios miedos. Es el acto de permitir que la existencia sea mucho más grande y salvaje que nuestro pequeño sistema de control. Así es. Y eso requiere enfrentarse a la emoción subyacente que nos hace querer controlar todo en primer lugar. Lo cual nos lleva a cómo el texto aborda una de las emociones más universales y menos comprendidas de todas. Aquí es donde se pone realmente interesante, Sí, este punto es clave. porque el material da un giro y se mete de lleno a analizar el miedo, pero desde un ángulo que descoloca bastante. Rompe muchos paradigmas. Totalmente. Señala cómo la especie humana suele asumir que creer firmemente en algo y no creer, o sea, ser escéptico o cínico, son posturas diametralmente opuestas. Como si fueran dos bandos contrarios. Exacto. Pero el autor argumenta que, en realidad, son solo dos disfraces del mismo miedo fundamental. ¿Cómo funciona esa dinámica? Porque suena un poco contraintuitivo. Lo fascinante aquí es cómo se desglosa esa aparente contradicción. El texto argumenta que a menudo se abraza una creencia ciega por el puro miedo a no tener suelo bajo los pies, Ujú. por el terror absoluto al vacío y a la incertidumbre. Se necesita un sistema que explique el universo para no sentir vértigo. Claro, una respuesta rápida para calmar la angustia. Exacto. Pero por otro lado, el escepticismo extremo o esta incredulidad rígida nacen del miedo a tener que enfrentarse a algo que es demasiado inmenso e incomprensible. Algo que rompería todos nuestros esquemas lógicos. Así es. El contenido superficial cambia. Uno reza y el otro se burla. Exactamente. Pero la raíz exacta es la misma. La mente temerosa necesita aferrarse a una postura intelectual definitiva, porque sin esa postura se siente vulnerable y desnuda. Es como si la mente necesitara desesperadamente un objeto, una excusa sólida, a la cual culpar por su propio temblor interno. El texto menciona que proyectamos el miedo en fantasmas, en enfermedades. ¿En el fracaso financiero? Sí, en la vejez e incluso en el amor o la locura. Cualquier cosa sirve como pantalla. Ujú. La mente se protege agarrando ese objeto externo y pegándole una narrativa. Dice, estoy sintiendo esta ansiedad por culpa de la economía. O por culpa de mi jefe. Claro. Y esa historia es lo que nos da una falsa sensación de que entendemos lo que pasa, de que tenemos algún tipo de control. Y al hacer eso, al ponerle una etiqueta rápida y una historia a la ansiedad o al miedo,
Se evita la experiencia directa de sentir la emoción. La historia nos distrae del cuerpo. Exacto, la narrativa actúa como un amortiguador. Y la solución que propone el texto es una revolución brutalmente simple en la práctica, aunque claro, es dificilísima de ejecutar. A ver, Invita a ir hacia el miedo, pero sin la narrativa. Pide temblar si hay temblor, sentir la tensión en el pecho o el vacío en el estómago si aparecen. ujú, Y quedarse exclusivamente con la energía física y desnuda de esa sensación, sin intentar traducirla inmediatamente en una causa externa o buscar un culpable mental. o sea, sentir la energía desnuda sin contar la historia. Es un concepto potentísimo, pero suena aterrador para alguien que está muy acostumbrado a racionalizar todo. Es que da mucho vértigo al principio. Claro, ¿qué pasa si simplemente nos sentamos con esa taquicardia o esa angustia sin decir, esto es porque mañana tengo una presentación crucial? El material promete que si logramos enfrentar esa energía sin la historia, ocurre algo completamente inesperado. Dice que descubrimos que en el fondo de ese miedo no hay ningún monstruo esperando para devorarnos. ¿Y qué hay entonces? Lo que hay es silencio. ¡Wow! Silencio. Y es en ese preciso silencio donde ocurre un fenómeno psicológico muy profundo, una especie de doble desaparición. Al quitarle la historia al miedo, no solo se desvanece el objeto aterrador que la mente había fabricado. Sino que también se desvanece otra cosa. Exacto. Empieza a disolverse incluso ese alguien, esa identidad rígida que estaba tan sumamente ocupada sufriendo y temiendo. El que teme, el personaje, pierde fuerza. Se queda sin trabajo, digamos. Así es. Y es justo ahí, en esa ausencia de la narrativa del terror, donde empieza la verdadera valentía. No es la valentía de luchar contra un dragón, sino la valentía de quedarse quieto en el vacío. ¡Qué cambio de perspectiva tan radical! Y siguiendo esta misma línea de cómo nos engañamos y construimos armaduras, el material aborda el tema del conocimiento. El peso del intelecto. Sí, o más bien de cómo el ego humano siempre invariablemente quiere aparentar que sabe. Incluso cuando nos enfrentamos a situaciones donde no tenemos idea de nada, la mente intenta adornarse con conceptos prestados. Sí, es muy común. El texto señala que a menudo preguntamos sin firmar realmente la pregunta, o dudamos sin reconocer abiertamente que estamos perdidos, todo para no parecer ignorantes. Es que para una identidad construida sobre la base de la competencia y la autoimagen, quedar expuesto como ignorante se percibe casi como una pequeña muerte. Totalmente. Pero el análisis aporta una visión que desafía la intelectualidad tradicional. Afirma que el conocimiento protegido por una máscara, ese conocimiento que solo se usa para aparentar o ganar discusiones, Para tener la razón. exacto, es conocimiento muerto. La mente culta moderna a menudo se defiende usando conceptos, estadísticas y teorías abstractas como si fueran escudos en una batalla de egos. Sin embargo, el acto de aceptar que no se sabe, de habitar la ignorancia de forma abierta y genuina, tiene una fuerza descomunal porque rompe instantáneamente la ficción de que el personaje tiene la situación bajo control. Y fíjate que esa idea de que el intelecto puede ser una trampa defensiva me parece vital para quienes viven en entornos corporativos o académicos. Donde siempre hay que demostrar que uno es el más inteligente. Exacto, donde hay un síndrome del impostor generalizado. La inteligencia viva empieza, según el autor, cuando uno se queda sin parapeto. Un parapeto es una trinchera, un muro de defensa. Claro. Cuando se acepta esa desnudez real de no saber, de repente el mundo entero se vuelve disponible. La búsqueda de conocimiento deja de ser una pose intelectual para impresionar a otros y la escucha se vuelve absolutamente real. Porque ya no se está simplemente esperando el turno para hablar y soltar una respuesta prefabricada. Exactamente. Es la diferencia abismal entre acumular datos para defender un punto de vista y abrirse genuinamente a observar la realidad tal como es. El conocimiento muerto clasifica y cierra. La ignorancia asumida abre espacios. Y esto nos lleva directamente a la forma en que el texto aborda la visión y la conciencia pura, desmantelando la ilusión de que podemos alcanzar la claridad mental a través de sumar y sumar más información a nuestras cabezas. Así es. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica?
porque aquí es donde el material introduce otra metáfora visual que bien podría ser el núcleo de esta inmersión. Es una imagen muy poderosa. Sí, habla de que no hay pasos reales para la iluminación, la paz o la conciencia plena, sino que solo existe la visión directa, o lo que en algunas traducciones filosóficas se llama talidad. ¿Talidad? Pero detengámonos un segundo en esa palabra. A veces estos textos pueden sonar muy abstractos. ¿Cómo podríamos aterrizar ese concepto de talidad? Es muy importante aclararlo. Talidad, que a veces se traduce del sánscrito o del zen, se refiere simplemente a la cualidad de las cosas de ser tal como son, Ujú. sin ningún filtro conceptual, sin juicios de valor. Es ver la lluvia simplemente como agua cayendo. Y no como, uy, qué mal clima que me arruinó el día. Exacto. Es percibir el hecho desnudo antes de que la mente le ponga una etiqueta de bueno o malo. Y para explicar cómo solemos fallar en ver esta totalidad, el autor contrasta brillantemente dos imágenes, un espejo y una placa fotográfica dañada o hipersensible. Es una contraposición que te deja pensando muchísimo. Por un lado, se nos dice que la conciencia real, el estado natural de la mente, opera exactamente como un espejo. Ujú. Y un espejo simplemente refleja lo que pasa frente a él con total fidelidad. No retiene la imagen de la persona que acaba de pasar, no la juzga, no dice, esta imagen me gusta, la voy a guardar para siempre. O esta cara no me gusta, me niego a reflejarla. Tal cual, simplemente refleja la realidad en el presente. Y cuando el objeto se va, el espejo vuelve a estar vacío y limpio. Por otro lado, el ego humano opera como una placa fotográfica dañada. Se queda pegada. Se queda pegado a la imagen, la registra, la archiva con rencor o con apego, toma partido y, lo más peligroso de todo, fabrica una identidad a partir de lo que acaba de suceder. Para ilustrarlo con una situación muy cotidiana, imagínate recibir un correo electrónico pasivo-agresivo en el trabajo. Uf, clásico. Si la mente opera como una placa fotográfica dañada, captura esa pequeña agresión y se queda pegada a ella. Surge la rabia y de inmediato la mente empieza a fabricar identidad. Empieza el no me valoran, Siempre me atacan. soy una persona incomprendida, se toma una emoción pasajera y se le otorga lo que en filosofía se podría llamar ciudadanía ontológica. A ver. Ciudadanía ontológica. Suena a que le damos un pasaporte permanente a una emoción que es completamente temporal. Exactamente. Significa que le damos a una sensación efímera el estatus de ser. En lugar de decir, hay rabia en este momento, decimos, yo soy una persona rabiosa. O mi vida es miserable por un solo correo. Así es. Integramos ese correo electrónico en nuestra biografía profunda. Nos quedamos pegados a la emoción. En cambio, si la mente operara como el espejo, simplemente reflejaría el suceso. Hay un correo mal redactado. Hay una sensación física de frustración en el pecho. Se observa, se responde si es necesario y la emoción pasa. El espejo vuelve a quedar limpio. La inmensidad de ese alivio es incalculable. Aplicar la metáfora del espejo a la vida diaria significa dejar de ser el editor constante y agotado de nuestras propias emociones. Dejar de pelear con lo que sentimos. Claro, las emociones, ya sea la tristeza, la euforia, el miedo, el deseo, pasan frente al espejo y se reconocen plenamente, no se reprimen. Ver sin elegir no es un acto de frialdad emocional, indiferencia o apatía. Que es un error muy común al interpretar estos textos. Sí, muchísima gente lo confunde. Al contrario, es una intimidad pura con lo real porque no se está luchando contra lo que se siente. Libera a la mente de la extenuante necesidad de estar corrigiendo, juzgando e identificándose con absolutamente todo lo que aparece en su radar. Y es precisamente esta libertad la que el ego percibe como el mayor de los peligros. Lo cual nos reconecta con el título de la obra, Vivir peligrosamente. Ujú. El material explora cómo elementos como el amor genuino, la verdad desnuda y el momento presente son profundamente peligrosos para las estructuras del ego. ¿Y por qué son tan peligrosos? Porque disuelven esas fronteras ilusorias que el ego se esfuerza tanto en construir. El amor real, por ejemplo, borra la separación entre el yo y el otro. Claro. El presente invalida la utilidad de rumiar el pasado o temer el futuro. La verdad desmantela las mentiras reconfortantes. Para un ego que sobrevive a base de divisiones y narrativas, el espejo limpio es una amenaza letal. Y si conectamos esto con el panorama general de cómo se estructura la vida en la sociedad contemporánea,
Uf, explica muchísimas cosas. Sí, si conectamos esto con el panorama general, todo hace clic. Explica por qué millones de personas, a menudo sin darse cuenta, eligen vidas que son extremadamente seguras en la superficie, pero que en el fondo se sienten vacías o automáticas. Es muy fácil encerrarse en rutinas rígidas, en ideologías inamovibles, en opiniones fijas de redes sociales y en hábitos de consumo predecibles. Todo ese andamiaje actúa como un búnker. Nos aísla. Sí, protege de la intensidad incontrolable de lo vivo. Pero esa seguridad psicológica siempre se compra al altísimo precio de perder la intensidad de la realidad. Se sobrevive, pero no se experimenta la totalidad. Y frente a esta vida adormecida, el autor plantea un concepto final que llama el regreso. Y es crucial entender cómo desmitifica esta idea. A ver, El regreso no se trata de lograr una experiencia extrasensorial, de aislarse en una cueva en el Himalaya. levitar, digamos. Exacto, no es alcanzar un estado de iluminación inalcanzable tras décadas de esfuerzo. El regreso es, pura y simplemente, salir del sueño psicológico. Es el acto de dejar de estar mentalmente ausentes de nuestra propia vida. Despertar del trance de estar planeando la cena mientras se juega con los hijos. Totalmente. O de estar ensayando una discusión mental mientras se camina por un parque precioso. Pero ese regreso exige coraje. Se logra mediante lo que el texto define como una sinceridad peligrosa. Consiste en atreverse a mirar hacia adentro y ver de qué está hecho realmente el miedo. Observar cómo el supuesto conocimiento y la intelectualidad actúan como escudos. Y darnos cuenta de que seguimos exigiendo esos escalones o tutoriales seguros para no saltar al vacío del presente. Y como bien señala el cierre de este profundo análisis, la verdad o el fondo no es un trofeo que se logra como si fuera una meta corporativa de fin de año. No es un objetivo tachar en la lista. Para nada. Simplemente es lo que queda cuando se deja de escapar. Cuando la evasión crónica termina y el espejo se limpia, empieza esa vida que el ego etiqueta ansiosamente como peligrosa. Pero que es la única real. Exacto, es la única existencia auténticamente viva. Llegados a este punto, el valor masivo de esta inmersión resulta innegable, especialmente en el contexto actual. En un mundo que empuja constantemente a optimizar el futuro, a acumular datos para no quedarse atrás, Y a construir identidades blindadas. y perfectas para exhibir ante los demás. Este texto ofrece un atajo directo al alivio. Demuestra que la verdadera claridad no se obtiene sumando más técnicas de productividad o más capas de filosofía compleja a la rutina. Se obtiene soltando la narrativa, permitiendo observar ese bosque desordenado, vivo e impredecible que es la realidad humana, sin sentir la urgencia de sacar las tijeras para podarlo y controlarlo a cada segundo. Sin duda. Y frente a la epidemia de ansiedad moderna, estrés crónico y sobrecarga de información, adoptar gradualmente esta mentalidad de espejo es quizás la herramienta definitiva. Totalmente de acuerdo. Fomenta un pensamiento crítico radical, pero no dirigido hacia los demás o hacia las noticias, sino hacia uno mismo. Obliga a cuestionar las propias reacciones automáticas, a examinar por qué nos ofendemos tan rápido. A soltar ese pasaporte ontológico. Exactamente. Y a dejar de identificarnos con cada estímulo pasajero. Es un poderoso antídoto contra el agotamiento crónico de tener que ser alguien constantemente. ¡Qué alivio más grande! Ahora bien, analizar todo este material plantea una pregunta importante. A ver, Un territorio desconocido que el texto sugiere y que vale la pena explorar mentalmente. Se ha hablado de cómo la identidad utiliza esa placa fotográfica dañada para registrar agravios, retener éxitos y construir un sentido del yo. La gran mayoría de los seres humanos han pasado toda su vida utilizando esa misma placa defectuosa como combustible para construir ambiciones profesionales. ¿para crear arte a partir del dolor? Sí, e incluso para estructurar sus relaciones más íntimas. Todo el motor del mundo moderno parece basarse en retener, desear y definirse. Claro, el ego es el motor de casi todo lo que hacemos. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría con el impulso creativo y la capacidad de relacionarnos si de repente se lograra limpiar esa placa por completo y operar como un espejo puro? ¡Wow! ¿Acaso una mente que está completamente libre de apegos, memorias retenidas y angustias narrativas deja de crear y pierde el impulso de construir el futuro? O sea, ¿nos quedaríamos sentados sin hacer nada? Esa es la duda. O, por el contrario,
Al estar libre de la prisión y las limitaciones reactivas del ego, esa mente se vuelve capaz de construir algo completamente inédito, un tipo de creatividad inimaginable, libre por fin de las ataduras del miedo y la compensación. Es una paradoja fascinante. ¿El fin de la ambición ansiosa significa el fin de la acción? ¿O el comienzo de una acción verdaderamente libre? Queda la pregunta resonando para quien quiera explorarla. Ha sido un recorrido intenso y revelador a través de las profundidades de la propia mente. Ojalá esta inmersión sirva como una invitación implícita a prestar atención a lo cotidiano, a notar cuántas veces durante el día surge el instinto automático de sacar las tijeras e intentar transformar el bosque salvaje de la realidad en un jardín artificial y predecible. Hasta nuestra próxima inmersión.